Vamos a ir a Hechos 8. Y vamos a arrancar a leer desde el versículo 4. ¿Está? Dice, lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Dice, mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Bueno, me encanta, me re gusta este pasaje. Y bueno, poniendo un poco en contexto, podemos ver que ahí en Hechos 7, Marcos nos compartía el jueves pasado acerca de Esteban, ahí nos va a hablar de la predicación de Esteban y de su muerte. Al comienzo del capítulo 8 vemos como Saulo, después el apóstol Pablo, pero en ese momento Saulo estaba persiguiendo a la iglesia con mucho furor, con gran furor, y quería erradicar el nombre de Cristo. Yo lo entiendo en parte, por lo que él creía y por su personalidad, creo que era obvio lo que él iba a hacer. Él estaba defendiendo lo que él creía y, y el nombre de Cristo para él en ese momento no era algo sano, algo que ayudara al pueblo de Dios. Pero fue imposible era imposible que el nombre de Cristo fuera erradicado y que el Evangelio no fuera predicado en todas las naciones. Y bueno, llegamos acá a este pasaje de Felipe en Samaria y aparece Felipe, pero me gustaría hablar de Samaria. Samaria es una ciudad que queda aproximadamente 54 kilómetros de Jerusalén. Y creo que todos sabemos que los judíos y los samaritanos nunca tuvieron buena relación, un buen feeling. Eh, y esto es a causa de que tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, ahí en Segunda de Reyes 17:24, nos dice que el rey de Asiria había mandado a que los samaritanos, bueno, poblaran algunas tierras de Israel, es en el tiempo de la cautividad. Y bueno, entonces desde ahí comienza todo lo que después pasamos ahí está el pasaje del buen samaritano, que era una sorpresa de que el buen samaritano hubiese tenido esa actitud, Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. Y bueno, entonces los samaritanos y los judíos no había buena relación ahí. Y también aparece Felipe en este pasaje. Y Felipe entendemos que es el diácono, porque en el versículo 1 de Hechos 8 dice que los apóstoles, estaba Felipe el apóstol, se habían quedado en Jerusalén. Entonces entendemos que es Felipe el diácono, y eso lo vemos ahí en Hechos 6:5, que dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y ahí a los otros diáconos que habían elegido en ese momento, que los apóstoles no podían encargarse de todo lo que estaban haciendo, entonces eligieron los diáconos. Eso es otro pasaje. Y esa era una característica de Felipe, que era un diácono y también era un hombre dispuesto. Eso me anotaba yo. Y lo vemos en el versículo 5, que dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Sí, sin mucha vuelta, les predicaba a Cristo. Él estaba dispuesto a difundir el mensaje del Evangelio. Y me gustaría ir a leer de vuelta el versículo 4, que dice, mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los seguidores de Jesús en ese momento
Estaban siendo perseguidos por Saulo y por los que estaban con Saulo, quienes lo seguían. Y, y Jesús les había dicho que predicaran el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y bueno, y hoy hasta acá en Uruguay, allá en la otra punta del mundo. Pero ahora estamos en Samaria, en este pasaje. Y las circunstancias en las que llega Felipe a Samaria son circunstancias adversas. Vemos cómo venían de ser perseguidos de Jerusalén y, y es una situación que es contraria para predicar el Evangelio. A todo esto yo me hacía una pregunta y me voy a hacer tres preguntas, dos preguntas en realidad, puntuales, en los versículos 4, 5 y 6. Dos preguntas que son preguntas para reflexionar, para pensar en cómo estamos nosotros, en cómo estamos haciendo nuestra tarea de evangelizar. Y la pregunta es, en este versículo 4, ¿aprovecho mi libertad para predicar a Cristo? Y era una pregunta que yo me hacía y pensaba, ¿estoy aprovechando los beneficios que tengo de que nadie me está persiguiendo, de que nadie me está apuntando con un arma, de que nadie me dice que no lo haga, de que no voy a morir por predicar a Cristo? Estoy usando esa libertad que Dios nos dio en el Uruguay, en Montevideo, en tu barrio, para predicar a Cristo. Y es una pregunta que cada uno debe responderse. Yo me la hice y me la respondí y mañana me la tengo que volver a hacer y tengo que volver a responder a ver si yo aproveché esa oportunidad para predicar a Cristo. Eso es lo que me quedó del versículo 4. Vamos a ir rápidamente. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6 hasta llegar al 8, que en el 8 nos vamos a detener un poquito más. El 5 dice, fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que Felipe les decía y oían y veían los milagros que hacía. Y yo me notaba dos cosas acá. La primera, del versículo 5, Felipe fue radical. Felipe no armó un plan, no estuvo meses pensando, no repartió folletos. Felipe predicó a Cristo. Y es lo primero y lo único que hizo, hablar de Jesús. Yo no estoy diciendo que esté mal organizar y planificar y repartir folletos, además lo hicimos y está buenísimo, pero predicar a Cristo tiene que ser el centro y va más allá de las actividades que se hagan en la iglesia. Va más allá de voy a la iglesia y hablo de Cristo, no. Es en el día a día, en lo que hago comúnmente, cómo me relaciono con las personas, cuál es mi testimonio. Todo eso influye. Y después también, en el versículo 6 yo notaba que los samaritanos necesitaban a Cristo. Ellos sentían esa necesidad de, de escuchar de Cristo. Dice, toda la gente escuchaba con atención. Eso significa que necesitaban a Cristo. Y hoy también las personas necesitan a Cristo. Hoy también las personas necesitan que nosotros les prediquemos, que les hablemos, que les contemos que Jesús murió y resucitó por nosotros. Y más en este tiempo de pandemia. Miren, les cuento algo que sucedió el otro día. Estábamos acá con mis padres, nos vinieron a visitar y estábamos mirando fútbol. A mí me gusta el fútbol mucho y a mi padre también. Y justo entré al celular para fijarme algo y apareció una noticia de que un jugador de fútbol, otro más, se había suicidado. Y ya van como 5, creo, que yo conté más o menos, jugadores de fútbol. Y eso es de lo que nosotros sabemos porque en las noticias salen, porque son jugadores de fútbol. Pero Uruguay es uno de los países en América Latina y en el mundo que per cápita, o sea, por persona, tiene una de las mayores tasas de suicidio. Y eso es porque las personas están deprimidas, están tristes, es porque necesitan a Cristo. Me gustaría ir a Romanos 10:14. Los invito a que vamos a ir hasta ahí. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel
en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Tiene su contexto el pasaje, pero aplica lo que estamos diciendo. La gente necesita personas que les prediquen a Cristo. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Obviamente la creación habla de Dios, lo dice en Romanos 1, pero nosotros tenemos la tarea y nos la dejó nuestro Señor Jesucristo, de que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y ahí están las otras preguntas que yo me hacía, que les había dicho que me iba a hacer. En este versículo se hacen esas 4 preguntas para pensar. Tal vez después pueden volver al pasaje y meditar. Y llegamos al versículo 7, que dice que muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados. Y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. A lo que yo pensaba en este versículo que el Evangelio lleva fruto. No siempre, o no siempre en el momento que nosotros queremos, o no siempre los frutos que nosotros queremos, ¿verdad? Pero cuando predicamos el Evangelio hay frutos. No estoy hablando de que si voy y le predico a una persona, esperar que se convierta. La idea es poder evangelizar a todo aquel que se nos cruce por delante. Una vez me charlaba con un hermano que me contaba que él no quería perder ninguna oportunidad más de hablar de Cristo, porque había perdido una oportunidad con una persona y él, la próxima vez que se encontrara, se había propuesto hablarle de Jesús. Cuando se fue a encontrar con esa persona, era un trabajo que tenía que ir a hacer, esa persona había muerto. Entonces, no esperemos a que ocurran cosas, prediquemos a Cristo. Y a mí me pasa que muchas veces digo, bueno, voy a entrarle por este lado y después sí, pero muchas veces las personas se van y siguen perdiéndose sin conocer a Jesús. Frutos, el Evangelio trae frutos y es así, acá habemos muchos. Versículo 8, y acá es donde me quiero detener. Dice así: y había una gran alegría en toda la ciudad. Y yo me hacía la pregunta de qué es la alegría o qué es el gozo. Y capaz que en las versiones de ustedes que están leyendo ahí, Reina Valera 60, dice regocijo o gozo. Y podríamos decir que los samaritanos estaban alegres porque estaban escuchando el Evangelio. Estaban escuchando a Jesús. Y no es una alegría, esa alegría que hoy se habla de, bueno, una fiesta o alegría descontrolada. Era una alegría calma, una alegría de paz. Porque Jesús es lo que hace en los corazones de las personas. Nuestros corazones son como una tormenta, una marea con olas gigantes, todo descontrolado. Y Jesús viene a traernos paz. Y esa marea se calma y tenemos esperanza y tenemos confianza y estamos en una roca firme, porque Jesús nos trae paz. ¿Y por qué estaban alegres? Porque estaban escuchando a Cristo. Estaban escuchando el mensaje del Evangelio. A lo que me viene otra pregunta: ¿qué es el Evangelio, no? ¿Y qué características tiene? Y el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesús nos salvó y de que no solamente Jesús nos salvó, sino que un día vuelve, porque Él murió, y no solamente murió, sino que resucitó, y Él está vivo, y tenemos la confianza de que Él va a volver. ¿Y qué características tiene el Evangelio? Bueno, es un Evangelio que tiene esperanza. Yo creo que si le pregunto a cualquiera de los que estamos acá hoy, ¿tenés esperanza? Y yo creo que la respuesta obvia es sí.
Sí, tengo esperanza. ¿En qué tengo esperanza? En que un día voy a estar en la misma presencia de Dios. En Colosenses 1:23, vamos hasta ahí, nos habla de esto. Vamos a leer desde el 21. Dice, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Cristo. Viene hablando de la muerte de Cristo y la reconciliación que eso nos dio. Ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismos santos, sin manchas e irreprensibles. Y ahora sí el 23 dice, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio, la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. El Evangelio tiene esperanza, esa esperanza que un día veremos a nuestro Dios. Universal, es para todos el Evangelio. Ahí en Marcos 13:10, después si quieren lo pueden leer, pero también lo vemos en Mateo 28, cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen. El Evangelio es para todos. Y es un Evangelio fiel. Y es fiel por el Dios del Evangelio. Dios es fiel. Y estas son las características del Evangelio. Por eso los samaritanos estaban alegres, porque estaban escuchando un mensaje que traía paz a sus corazones, que traía esperanza, que era para todos, que no había distinción, si eras judío, si no eras judío, si eras gentil, si eras samaritano, y que era fiel, que podían confiar en eso. Ellos estaban alegres por eso. Ciudad. Ahora me quiero detener un poquito en ciudad, en la palabra ciudad. Nos detuvimos en alegría, ahora en ciudad. Ciudad puede ser la población donde habita un conjunto, esto lo busqué en Google nomás, a ver qué era ciudad, y puede ser la población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a actividades industriales y comerciales, etc. Pero creo que ciudad, o por lo menos yo lo veía desde dos puntos de vista. O cómo lo podemos aplicar a este pasaje. Ciudad como eso, como el conjunto de personas, pero ciudad también a las personas que me rodean. Felipe en ese momento, las personas que lo rodeaban eran los samaritanos. Pero mi pregunta es, ¿quiénes son los que te rodean a ti hoy? Tal vez es tu familia, tal vez son tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Todas esas personas pueden ser mi ciudad, pueden ser tu ciudad. Y es interesante eso. No solamente quedarnos con el concepto de ciudad, vamos a predicarle a la ciudad. No, quedémonos con el concepto de ciudad, el que está cerca de mí, con el que me relaciono todas las semanas, que no conoce a Cristo, obviamente. Y me gustaría contar una historia que mientras pensaba acerca de esto, que están a mi alrededor, y me acordaba del versículo de Mateo 28, que dice ir por todo el mundo, quería contar la historia, no sé si saben o conocen o han ido a Rocha alguna vez y han visto las palmeras que están cuando se entra a Rocha, que hay un montón de palmeras. La historia dice, o el cuento dice, que esas palmeras fue esa causa de que los indios charrúas iban comiendo y entonces la semilla de utiá la tiraban y bueno, ellos eran nómades, se iban moviendo y bueno, está. Al tiempo, supuestamente, crecieron las palmeras, todo por ese lugar. Eso dice la historia. Y yo me relacionaba y yo pensaba y digo, sí, podemos ser nosotros esos. Nosotros comimos, disfrutamos del Evangelio, ¿y por qué no plantar la semilla en otro? ¿Por qué no usar eso que tenemos para compartirles? Y mientras estamos yendo,
mientras nos estamos trasladando a nuestro reino celestial, dejamos semillas plantadas para que otros confíen en Cristo. Quiero que nos quedemos con esa imagen. Mientras nos trasladamos a nuestra patria celestial, ir dejando una semilla de alegría, que es el Evangelio, que es Cristo. Y por último, quedarme con Felipe. Felipe sembró con alegría. Sembró una semilla en el corazón de los samaritanos y él mismo lo hizo con alegría, ¿no? Porque estamos hablando de que la ciudad tenía alegría a causa del Evangelio, pero la pregunta es, Felipe lo hizo también con alegría. Yo no puedo predicar un mensaje de alegría, de gozo, si yo no lo hago con alegría y con gozo. Si mi vida no es la característica general, no es el gozo, es porque no estoy predicando bien a Cristo. Las circunstancias de cada uno, obviamente, no soy quien para juzgarla, pero la alegría tiene que estar cuando prediquemos a Cristo y que se nos transforme, se nos vuelva sonrisa cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la gracia de Dios y en el día a día, porque una sonrisa puede significar poco, pero si nosotros estamos y vivimos con alegría, el mensaje del Evangelio va a impactar mucho más, porque estamos demostrando que realmente cambió nuestra vida. Me gustaría ir a Filipenses 1 a ver el ejemplo de otra persona que predicó con alegría y que se gozaba en eso. El apóstol Pablo, un gran ejemplo. Viene hablando de algunas personas que predicaban a Cristo por envidia, en los versículos anteriores, y dice él, hay otros que lo hacen por amor, el versículo 17, y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Se hace esa pregunta. Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y qué tremendo ejemplo. Cristo se gozaba en que el Evangelio fuera anunciado. Qué tremendo ejemplo. Pablo se anunciaba en que el Evangelio fuera anunciado. Y quiero terminar con un versículo. En Romanos 10:15. Ya habíamos ido el 14, ahora vamos a leer el 15. Y dice, ¿y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Así se sintieron los samaritanos cuando vieron a Felipe. Sintieron cómo esos pies, llegando, traían buenas noticias. Esos pies que venían de una persecución, tal vez de perder familia, de perder conocidos, amigos. Pero Felipe llegó a traerles buenas noticias. Y hay muchas personas esperando ese mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Y hay una canción que me gustaría compartirles de un autor bastante conocido por nosotros.
Me gusta mucho esa canción porque habla de llevar buenas nuevas. Y bueno, espero que haya servido. A mí, como les dije al principio, es un pasaje que me encanta y que siempre me impacta.